Hola, seguimos aquí en el congreso de la ACC que se está celebrando en Nueva Orleans y vamos a comentar el siguiente estudio. El estudio es Rapid Heart Failure, que es de estimulación auricular en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, su principal problema es la intolerancia al ejercicio. Y resulta que muchos de estos pacientes presentan incompetencia cronotrópica, esto es, que no son capaces de aumentar la frecuencia cardíaca a los valores esperados durante el ejercicio. Hay varios estudios transversales que han mostrado que la incompetencia cronotrópica se asocia con una reducción de la reserva de gasto cardíaco en el ejercicio y un peor consumo de oxígeno, lo cual tiene sentido porque el consumo de oxígeno es el producto del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. En este sentido, los autores generaron la hipótesis de que en estos pacientes el aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio podría ser beneficioso. Por eso diseñaron este estudio en el que el objetivo primario fue el consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico. Tomaron este objetivo submáximo para poder evaluar a pacientes que no consiguiesen hacer una prueba submáxima y también porque pensaron que este parámetro se relacionaba más con las actividades de la vida diaria que suelen hacer estos pacientes más que el consumo de oxígeno máximo. Como objetivos secundarios, pues cogieron este consumo de oxígeno máximo y también un parámetro de eficiencia ventilatoria, que es la pendiente de ventilación pulmonar y producción de dióxido de carbono. También evaluaron la calidad de vida mediante el cuestionario de Kansas City, los niveles de NT-proBNP y también evaluaron la seguridad del implante de marcapasos. Se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, con FEBIs mayores a 40%, sintomáticos con una clase funcional entre 2 y 4 y con una incompetencia cronotrópica definida como una reserva de frecuencia cardíaca menor al 0,8 o menor al 0,62 bajo tratamiento beta bloqueante. Se excluyeron a pacientes que tuviesen bloqueo auriculoventricular u otra indicación para estimulación. En el estudio lo que se hizo fue una visita de screening y tras la visita de screening se hizo un implante de marcapasos bicameral a todos los pacientes. La idea fue hacer una estimulación auricular en la que solo se estimulase a los pacientes durante el ejercicio, mediante una estimulación adaptada a la frecuencia cardíaca. El ensayo clínico fue cruzado, randomizado y doble ciego, de tal manera que los pacientes después del implante de marcapasos pasaron un periodo de recuperación de 4 semanas y a posteriori ya se randomizaron 1:1 a estimulación activada o estimulación desactivada. En los de estimulación activada se les dejó en modo AAI-R. Tras 4 semanas de estimulación o no, volvían a modificarse los parámetros del marcapasos y a posteriori se dejaban desactivados con un backup en VVIA30 y pasaban un periodo de lavado de 4 semanas. Y posteriormente los pacientes que habían tenido la estimulación activada se les pasaba a estimulación desactivada y los pacientes que en el periodo anterior habían tenido estimulación desactivada se pasaban a estimulación activada. Se realizaron cada vez que se evaluaban análisis de niveles de NT-proBNP y el cuestionario de Kansas City y después de los 2 periodos de estimulación sí o no se hizo también una ergospirometría. En total se incluyeron 32 pacientes, sin embargo 3 de los pacientes fueron excluidos porque tras el implante de marcapasos no vinieron a la siguiente visita. En total 29 pacientes fueron randomizados, 15 siendo el primer periodo de estimulación desactivada y 14 pacientes randomizados a un primer modo de estimulación activada. Las características basales de la muestra son las que se muestran en pantalla. Fueron pacientes muy similares a los que conocemos con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, una edad media de 66 años aproximadamente, en general obesos con un índice de masa corporal de 33, con un uso bastante frecuente, más de la mitad de los pacientes de beta bloqueantes, y en todos ellos sí que tenían una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada real, puesto que todos tenían una FEBI mayor al 50%, a pesar de que el criterio de inclusión fue FEBI mayor al 40%. En la primera gráfica que muestro se observa la relación entre la frecuencia cardíaca pico en el ejercicio y el consumo de oxígeno pico, y tal y como ya sabíamos de anteriores estudios, pues se observó una mayor capacidad funcional a mayor frecuencia pico. Esto es en los pacientes sin estimulación, en todos los pacientes durante la fase de estimulación desactivada. En la segunda gráfica lo que se muestra es las frecuencias cardíacas tanto en el grupo de estimulación activada como en el grupo de estimulación desactivada con el esfuerzo y con el reposo, y se ve que con el reposo las frecuencias cardíacas fueron similares en ambos grupos, que es lo que se pretendía, y sí que aumentó la frecuencia cardíaca en el ejercicio en el grupo de estimulación.
A pesar de este aumento de la frecuencia cardíaca con estimulación significativo, no se observaron diferencias en el evento primario, que fue el consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico, y tampoco en ninguno de los objetivos secundarios. Se hipotetiza que esto puede ser porque, a pesar de que sí que aumentó la frecuencia cardíaca en el ejercicio en los pacientes con estimulación, no aumentó el gasto cardíaco, incluso hubo una tendencia a que disminuyese, y esto parece que es porque disminuyó el volumen sistólico en los pacientes en los que la estimulación estaba activada. En cuanto a las complicaciones relacionadas con el marcapasos, fueron frecuentes, hubo un 20% de complicaciones, entre ellas un taponamiento cardíaco que requirió pericardiocentesis y una insuficiencia tricuspidia secundaria al electrodo. En conclusión, a pesar de que se observó un aumento significativo de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio con la estimulación auricular, esto no se tradujo ni en una mejoría en calidad de vida ni en la capacidad funcional de los pacientes, y parece que esta ausencia de beneficio podría estar relacionada con una reducción del volumen sistólico. Los eventos adversos relacionados con el implante de marcapasos no fueron infrecuentes, y por todas estas razones estos datos no apoyan el uso de estimulación auricular para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e incompetencia conotrópica. Y esto sería todo para el Rapid Heart Failure. Seguimos en la SEC te lleva. Muchas gracias.